Hechos capítulo 9 y vamos a leer desde el versículo 1 al 9. Hay muchos que menosprecian la Biblia, menosprecian la iglesia, menosprecian los cantos, menosprecian a los cristianos, pero haciendo eso se están metiendo con Dios. Esta es una prueba de eso. Véngase al verso 5 conmigo. Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Saulo no está usando la palabra Señor en términos de divinidad. Vengo a recalcar lo que les acabo de decir. Pablo, a través del tiempo, fue que él se preparó para el ministerio. Él va a llegar a comprender la divinidad de Jesús, según el libro de los Hechos, tal vez unos 9 años después de este acontecimiento. Ahora, pero en este momento, cuando le dice Señor, se lo dice de una forma educada, y es una manera educada de dirigirse a una persona. Hasta aquí se entabla un diálogo y el primer paso es saber con quién se está dialogando. Ahora el Señor se identifica y viene y le contesta. Y él le dijo, el Señor, Pablo le dice: ¿quién eres tú? Y le dijo: ¿quién? El Señor le contestó: yo soy Jesús, a quien tú persigues. El nombre de Jesús, no lo olvide, era un nombre bastante común en el área, entre los judíos en la época. Pero Saulo sabía exactamente de quién se trataba cuando Jesús contestó esto. Acuérdese que cuando Jesús fue condenado y fue juzgado en el Sanedrín, lo más probable es que Saulo estaba ahí, ya se lo conté. Además se recalca que ese Jesús que inició el movimiento que Saulo estaba persiguiendo, no está muerto. Y Pablo se da cuenta que ese Jesús, que él sabía que se había muerto en la cruz y que lo habían enterrado, no está muerto. Y él estaba entendiendo que la gente que andaba predicando, andaba diciendo que Jesús está vivo, Jesús está vivo, Jesús está vivo. Y esta gente está loca. En ese momento Pablo está dándose cuenta: esa gente no está loca. De verdad yo lo estoy viendo. No estaba viendo un muerto, estaba viendo un vivo, reluciente. Entonces, Jesús enfrente de Saulo se muestra como un personaje real, que ni la muerte lo pudo detener. Nosotros, de verdad, no sabemos qué tanto pudo ver Saulo a Jesús a través de esa luz tan brillante. Pero al aparecérsele Jesús a Saulo, le estaba probando que los cristianos tenían razón y que Jesús no estaba muerto, y que, como todos los que estaban fuera de la fe creían, los equivocados no eran los del movimiento El Camino, sino que los equivocados eran los que estaban afuera del movimiento El Camino. Entonces, todos esos que pensaban que eso era una farsa y una mentira, algo que se fumaría pronto, Saulo se estaba dando cuenta que no, que esto era real, que su resurrección era real, que sus discípulos proclamaban que ahora, proclamaban la verdad. Esa verdad que ahora él mismo tiene enfrente, cara a cara, reclamándole ahora sí en persona por las acciones que está tomando en contra de esa fe. Cuando le sigue diciendo, hermano, dice: dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Le dice en otras palabras: más vale que pienses lo que estás haciendo, Saulo. El aguijón es una vara aguzada con la punta que sirve para azuzar o para, como decimos nosotros, pullar a los bueyes para que se muevan. Una lanza o pico en la punta de una vara que se le incrusta al buey en el anca, ¿verdad? O en la parte superior del muslo, para que el animal coopere, ¿verdad? ¿Te acuerdas cuando teníamos las carretas? Y entonces ese era el timón prácticamente.
Si usted puyaba al buey de la derecha, entonces el buey de la derecha reaccionaba y usted empezaba a jalar y caminaba para ese lado, ¿verdad? Si usted quería que se detuviera, los detenía, pero a la hora de empezar a caminar, les pegaba el puñón y empezaban ellos a caminar. A los bueyes. Fíjese qué cosa, la comparación que está haciendo Jesús en ese momento. Por supuesto, si tratamos de interpretar la imagen, Saulo sería como el buey y Jesús sería como el granjero en la carreta. Saulo lastimándose y provocando lastimarse a sí mismo, al mismo tiempo que él quería maltratar la fe, al mismo tiempo que él quería maltratar a los que seguían esa fe, él se estaba maltratando a sí mismo, ¿verdad? Porque apareció el mismo Jesús para alinearlo como buey. Y lo apoyó y le dijo, está yendo por el lugar equivocado. Mire, vamos a aprender una cosa. A veces cuando el Señor trata con nosotros duele. Pero es mejor que nos dirijamos en su dirección, que nos dirijamos en la dirección que nos da la gana de nosotros. Cuando el Señor se preocupa por encauzarnos en el camino correcto, en actitudes correctas, démosle gracias al Señor. Tendemos normalmente a renegar, pero démosle gracias al Señor porque nos ha tomado en cuenta para ordenar nuestros pasos, ¿verdad? Esto le está pasando a Pablo. Cuando alguien trata de menospreciarlo, mi hermano, a usted, al cristianismo, a la iglesia del Señor, generalmente no se han dado cuenta de que son como una pulga delante de un gigante. Cuando esa luz brilla delante de un ser humano, somos completamente insignificantes. Nadie le va a ganar a Dios y a los planes que tiene Dios. Lo único que hacemos cuando le queremos llevar la contraria a Dios es abonar al sufrimiento de la condenación eterna que le espera a todo aquel que rechaza al Señor. Pasemos al verso 6. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Esto está bonito. Ahora sí le acogió el temor por quien le hablaba. Ahora sí ya sabe quién le está hablando. Ahora sí tuvo miedo. Ahora, si Pablo era un hombre temeroso de las leyes de Dios y sabe que el que le estaba hablando ahora es el Hijo de Dios, ahora sí tuvo miedo. Ahora sí tiene temor en su corazón. Ahora cuando le dice Señor por segunda vez, ya va con un matiz de reverencia por la divinidad que Cristo representaba. Saulo se da cuenta que la intención de Jesús no era matarlo, ya lo hubiera hecho. No era tampoco vengarse de él, ya lo hubiera hecho. Sino más bien era conseguir que este hombre corrigiera su vida y lograr de Pablo, en vez de lo que el diablo estaba logrando, ahora lograr de Pablo una bendición. Revirtió la suerte, revirtió la vida, revirtió la mente, revirtió el sentimiento, revirtió las intenciones de Pablo. Si al principio de la conversación había preguntado con humildad de quién eres, ahora con mucha más sumisión se está poniendo a la disposición de Jesús, del Dios mismo, se está entregando a su servicio. Inmediatamente le dijo, ¿qué quieres que yo haga? Esta actitud de Pablo denota lo grande que llegaría a ser, porque no perdió tiempo en ponerse a la disposición del maestro para hacer su obra. Fíjese, hoy día, hermanos, andamos rogando hermanos para que sirvan y sin pena alguna dicen no están preparados, que van a seguir viniendo, ahí voy a llegar a los cultos, ahí voy viendo cómo me acomodo, ¿verdad? Hoy andamos rogando gente para que sirva.
Lo que pasa es que no estamos dispuestos a abandonar el pecado fácilmente y queremos nosotros realmente regatear entre los dos mundos, entre nuestra fe cristiana y la fe mundana que tenemos. Queremos seguir jugando entre esas dos cosas. De ahí que le falten al cristianismo hoy en día hombres de valor o incluso hombres del calibre de Pablo. Este hombre, Pablo, renunció en un instante, como lo vemos aquí, a su pasado y inmediatamente se alistó a hacer lo que fuera necesario para vivir su futuro conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué quieres que yo haga? Inmediatamente, no lo pensó, voy a conocerte primero, Jesús, voy a oír primero, Jesús, voy a ir a pescar contigo primero, Jesús, voy a oír al pastor primero. No, inmediatamente le dijo, ¿qué quieres que yo haga? En la segunda parte del versículo Jesús le da instrucciones específicas de lo que seguirá. Las órdenes de Jesús comienzan a guiar la vida de Saulo. Mira lo que le dijo ahí. Le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. O sea, el primer paso. Había todo un plan en la mente de Dios. Pero vamos a empezar con lo primero. Vete para la ciudad y ahí me esperas. Ahora, las órdenes de Jesús comienzan a guiar la vida de Saulo, a guiarlo un día a la vez, paso por paso. Pero también la inmediata obediencia de Saulo adornó el inmenso plan de Dios. Es cierto que Dios tiene planes, pero Pablo mostró obediencia, aún acabando de conocer al Señor. A nosotros generalmente nos lleva bastante tiempo para mostrar obediencia delante de Dios, ¿verdad? Nosotros generalmente estamos esperando que literalmente venga una luz del cielo para decir, ahora sí. Pero Pablo no lo pensó mucho. Antes sus jefes eran otros, sus aspiraciones eran otros, sus metas eran otras. Las ideas de él eran otras, la razón de ser de su vida era otra. Ahora, después de haber caído a los pies del Señor, todo comenzaba a ser diferente. ¿A dónde? En el propio interior de este hombre. Ojalá, hermanos, así pudiéramos ser nosotros, renunciando a nuestra vida, a nuestra vieja manera de vivir y poniéndonos a disposición del Todopoderoso sin reparo. No vamos a salir perdiendo. Pablo, algo en su mente, en su corazón, le dijo que no iba a salir perdiendo, iba a dejar de servirle a los fariseos, iba a dejar de servirle a los asesinos, iba a dejar de servirle a los grandes funcionarios. Y tenía enfrente al siervo, al Todopoderoso, y ahora iba a servir al Señor. Y estaba dispuesto a hacer el cambio en su vida. Inmediatamente. Ojalá nosotros estuviéramos dispuestos a dejar la vida vieja, malas costumbres, malos pensamientos, malo todo. Por eso es que vivimos una vida cristiana difícil, porque no renunciamos fácilmente a las cosas a las que deberíamos renunciar. Vámonos al verso 7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Ahora, generalmente pensamos, como les dije, que los hombres que lo acompañaban eran soldados, pero aquí no dice la Biblia que eran soldados, ¿verdad? Pablo no era un militar. Saulo no era un soldado romano. En la imagen no lo vemos como un soldado romano. Él era un emisario de la sinagoga de los judíos de Jerusalén, miembro de una familia adinerada, con una situación privilegiada. Podía quizás tener criados a su disposición, pero hasta ahí. Entonces, él iba a entenderse con otros funcionarios de las otras sinagogas en Damasco, para que con las cartas que llevaba del Sanedrín, a él le dieran gente para ir a apresar a estos judíos. Vaya, aquí están las cartas para que me entregues todos aquellos que están siguiendo al movimiento del camino. Pero como él no podía apresar a nadie, pero allá las autoridades locales tenían sus soldados, sus guardas, entonces iba a mandar a los guardas a que hicieran la aprehensión.
Se los entregaban y como prisioneros los iba a llevar para Jerusalén. Esa era la historia. Ahora, en esta época de relato, era una costumbre no viajar solos. A causa de los ladrones, si era lógico, ¿verdad? Los ladrones y criminales que deambulaban por todos los caminos. Así que se armaban caravanas para cuidarse entre sí. Eso era lo que eran estos hombres, compañeros de viaje de Saulo. Algo bonito que también podemos ver es que no fue un acontecimiento exclusivo o no fue una situación exclusiva solo para Pablo, no fue algo secreto solo para Pablo, no fue algo escondidas, sino que ellos fueron testigos presenciales de la conversión de Saulo. Cuando estudiemos el capítulo 22 en uno de los relatos de la conversión que hace Pablo, se dirá o añadirá que estos hombres oyeron la voz, pero no entendieron lo que se decía, porque el mensaje era para Saulo, es decir, era un mensaje bien personal. A nuestro Dios, hermano, le gusta, le encanta tratar con cada uno de nosotros particularmente, sobre todo a solas. ¿Verdad que sí? A Dios le encanta hablar con nuestro corazón. Por eso es que recarga el nombre Carlos, Yashua, Rosa. Quiere hablar con nosotros personalmente. Por eso es que es bien difícil cuando nosotros decimos, o nos dicen, mire, le traigo palabra del Señor. Sí, está bien, me trae palabra del Señor, pero sabe, el Señor también habla conmigo. Directamente habla conmigo. Mantenemos una relación con el Señor. Así que si el Señor me mandó a decir con usted, mire, ¿será que también a mí me lo dice personalmente? ¿Por qué no? Vea. Si Él tiene una relación con nosotros, personal, a Dios le gusta tratar con cada uno de nosotros cuando se trata de tratar cosas particulares para poner énfasis en el desarrollo de una vida cristiana, de una vida de relación personal con Cristo. No espera usted que los demás entiendan claramente la vida que usted trata de llevar en el Señor, ¿verdad, hermano? O usted espera que los demás comprendan. Los que estaban alrededor de Saulo no estaban entendiendo qué le estaba pasando. Muchos no pueden entender los cambios que suceden en nuestra vida, ¿no? Cambios repentinos, como en esta ocasión. Muchos no podrán asimilar la nueva vida que usted llevará siguiendo al Señor, hermano. Así que habrá que dejarlos en el camino, dejarlos. Muchos dejarán de ser sus compañeros de viaje, muchos dejarán de ser sus amigos, porque no van a encontrar, porque la revelación no es para ellos, es para usted, ¿verdad? La nueva vida, el nuevo trato, el nuevo plan de Dios es para usted. Entonces muchas personas, familia incluso, no va a entenderlo. Ellos van a seguir pensando que usted está loco, ellos van a seguir pensando que usted no sabe lo que hace, pero el Señor tiene un trato personal con su vida. Vamos al verso 8. Estamos ya a punto de llegar al final. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Aquí vamos a rescatar algo. No todos son malos amigos. Algunos amigos se quedan para apoyarlo, ¿verdad, hermano? A muchos que aunque no se lleguen a ser cristianos, pero también respetan su cristianismo y le siguen sirviendo de apoyo, ¿verdad que sí? Muchos familiares que también le sirven de apoyo. A algunos familiares de usted sí le gusta mucho que usted haya dejado los vicios y todo eso, ¿verdad? Y le apoyan. Ahora, esos amigos son los que dice la Biblia que suelen ser más unidos que un hermano. Y el consejo, por supuesto, que la misma Biblia nos da es que nosotros debemos apreciarlo, porque la mayoría se va cuando uno queda ciego, como quedó ciego, ¿ya? Cuando uno queda ciego, queda prácticamente desvalido. Cuando las cosas van mal, desaparecen todos, ¿verdad? Pero el buen amigo. El trauma era drástico para Pablo. Ahora, tenían que llegar a la ciudad. A pesar de lo que había pensado, tenían que llegar hasta la ciudad. Ahora don Saulo
necesitaba de los demás para continuar su viaje. Entonces Saulo no se quedó solo y derrotado. Lo que sí se derrotó fue su ignorancia y su arrogancia. Y ahora estos amigos le sirvieron de apoyo para llevarlo y completar la jornada. Mira el verso 9, donde estuvo en Damasco 3 días sin ver y no comió ni bebió. Fue tan fuerte la luz que lo cegó. Fue tan fuerte la luz que dejó de ver el mundo. Fue tan fuerte es tan fuerte la presencia de Dios en tu vida que dejas de ver el mundo con los mismos ojos. Y cuando los abres a una nueva vida en el Señor, tienes otra manera de ver las cosas. Esto le pasó a Pablo. Saulo ahora no tenía más opción que meditar consigo mismo, ver repetidamente en su mente la última imagen que había visto. Era algo parecido a esta situación a los 3 días, porque ahí menciona 3 días, a los 3 días de Jesús en el sepulcro. Saulo estaba como muriéndose a sí mismo, renunciándose a sí mismo. Saulo estaba ciego y en un ayuno total, dice que no comió ni bebió. Él no deseaba comer. Prácticamente Pablo solo deseaba entender, comprender lo que le había ocurrido. Él quería asimilar o estaba tratando de asimilar en el silencio de su ceguera a qué se estaba enfrentando, a lo que se había enfrentado. Dios lo había dejado ciego e inútil e incapaz de valerse por sí mismo. Ahora tuvo tiempo por estos 3 días. Tuvo tiempo de hablar con su conciencia, tuvo tiempo en su ayuno de adorar a Dios. Ya no un Señor cualquiera, ahora sí sabía que era el Señor. Tuvo tiempo para confesar sus pecados y buscar el perdón de Dios. Pero tuvo que hacer una pausa, quedándose en silencio y privándose de todo para conectarse enteramente con Dios. Hay veces que necesitamos, hermano, no quitarnos el estrés. El estrés siempre es una cosa que nos está esperando como nos estén esperando los billetes allá afuera, ¿verdad? No. A veces lo que necesitamos es reconectarnos con Dios. Reconectarnos con Dios. Eso nos da fuerzas en el cuerpo y en el alma. Vamos a concluir el estudio. Saulo ya no sería el cruel, el orgulloso, sino un siervo manso del Señor. Él sería la prueba de que Jesús estaba vivo y que su fe mueve montañas, porque lo había cambiado a él, a un criminal, a un tipo cruel. El reconocimiento de Jesucristo en nosotros nos cambia la vida, nos hace nuevas criaturas. Al violento lo hace manso. Al preso lo hace libre. Al orgulloso lo hace humilde. Al que está atrapado en pecado, lo libra del pecado. Al que está en la crueldad, en el desamor, en la desesperanza, en los vicios, en el alcoholismo, en una vida de derrotas constantes, el Señor nos va a llevar a una vida diferente, y esa es la promesa. Pero esa es la promesa que el Señor realmente cumple en todo ser humano que le da su corazón. El Señor se interesó en un Pablo irreverente, malo como uno cualquiera. Así como se interesó en tipos como usted o como yo, que nadie le quería dar un 5 por nosotros. Y lo vuelvo a repetir, hay gente que hoy nos desprecia como somos, que quizás nos desean que sigamos siendo lo que éramos, porque estaban acostumbrados a despreciarnos así. Pero ahora el Señor nos ha dado valor. El Señor vino con Pablo y le dio un valor diferente. No vas a tener el valor para los hombres, ahora vas a tener valor para el reino de los cielos. Ahora vas a llevar el mensaje del evangelio contigo. Dejemos de ver tanto al mundo y empecemos a ver a Cristo. Dejemos de consumir tanto del mundo y comencemos a consumir un poquito más de Dios, de la palabra de Dios, de la oración.
Empecemos a llenarnos en vez de viandas y de comidas y de cosas. Llenémonos de la gracia de Dios y de la misericordia de Dios. Y esto realmente va a hacer la diferencia en la vida de todo cristiano. Fue la diferencia en Pablo. Y vamos ahora a seguir estudiando y vamos a ver cómo esta conversión fue una de las más notables en la Biblia. Hasta hoy hemos llegado, como quien dice, al primer capítulo de la película. Hermanos, si usted está en el primer capítulo de la película, en su primer amor, siga adelante. No se rinda. Dele al Señor más y más de usted, porque el Señor tiene todo para darle a usted. Por eso es que el Señor habla de un nuevo nacimiento. Porque todas las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, dice la Biblia. Vamos a orar. Ahora, si hay una persona sin Cristo, que no ha recibido nunca al Señor Jesús como su Señor y Salvador, le invitamos a que le entregue su corazón. Si gusta hacerlo, puede repetir con nosotros de esta manera. Decirle: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Te doy gracias por morir en la cruz por mis pecados. Te entrego mi alma. Gracias por salvarme el día de hoy, en el nombre de Jesús. Gracias te damos.